Buenas noches. Vamos a continuar hablando de ética profesional y esta noche vamos a abordar algunos conceptos. El primer concepto del que vamos a hablar es de la vocación. Estoy seguro que la mayoría ha escuchado expresiones relacionadas con esta palabra. Hemos escuchado a gente decir, esa persona no tiene vocación, refiriéndose a alguien que aparentemente no hace de buena manera su trabajo o no tiene capacidades que creemos necesarias para que cumpla bien con sus tareas. O también hemos dicho, esa persona se nota que tiene vocación, tal vez refiriéndonos a alguien que demuestra un gran amor o entrega hacia su trabajo. Pero, ¿qué es vocación? Dice esta definición, es la disposición que hace al sujeto especialmente apto para una determinada actividad profesional. Aquí hay dos conceptos claves. Disposición, que es la actitud. La actitud tiene que ver con reacciones sobre cómo yo asumo o enfrento algo. Es una disposición. Pero además, esta disposición me va a llevar a ser apto. Y aquí hablamos de aptitud. No es lo mismo actitud que aptitud. La actitud, como hemos dicho, tiene que ver con la disposición, con cómo yo reacciono, cómo yo veo, percibo y siento algo. La aptitud tiene que ver con habilidades, con capacidades para poder hacer algo. De manera que en la vocación de una persona debe conjugarse la actitud o el interés, la disposición, la atracción que una persona siente por una actividad, pero también sus capacidades para poder llevar a cabo esa actividad, la facilidad para llevarla a cabo. Otro concepto importante es la formación profesional. La formación inicial de la que ya hemos hablado en otra ocasión, referida específicamente a la formación universitaria, y hemos hablado también del desarrollo profesional, es decir, de ese aprendizaje posterior una vez que nos hemos graduado, ese crecimiento que debemos experimentar en un aprendizaje continuo después de haber obtenido un título. Y refiriéndonos a la formación inicial, debemos decir que la formación inicial nos otorga las competencias mínimas para ejercer una profesión. Y quiero subrayar ese concepto, competencias mínimas. Es decir, el título dice que yo poseo o domino los elementos básicos para ejercer mi profesión. En ningún momento significa que yo ya soy un experto en el sentido de dominar por completo mi disciplina. Lo que me da la formación inicial son las competencias mínimas requeridas para ejercer una profesión. Algunas personas al graduarse creen que saben más que nadie y que ya lo saben todo. Y quiero, a propósito de eso, compartirles una anécdota. Durante el bachillerato universitario, el director de carrera que tenía en determinado momento era un señor ya mayor, estaba pensionado pero continuaba enseñando. Era un hombre muy sabio, era un doctor. Y recuerdo haber visitado su oficina y su oficina tenía en tres de las paredes estantes que iban del suelo al cielo raso. Y todos esos estantes estaban llenos de libros. Tres paredes llenas de libros, ordenados por códigos, por temáticas. Y recuerdo que yo me atreví a preguntarle, profesor, ¿usted se ha leído todos esos libros? Y él me respondió, ¿para qué los voy a tener si no los voy a leer? Por supuesto me dio un poco de pena, pero lo que él estaba diciendo era que desde luego los había leído todos.
¿Cuánto podía saber este hombre? Y sin embargo, él en la clase nos decía, entre más estudio, menos sé. Entre más estudio, menos sé. Esto tiene que ver con una actitud saludable ante lo que estudiamos. Por supuesto que aprendemos mucho y debemos confiar en nuestras capacidades y nuestro aprendizaje en la universidad. Pero debemos entender que esto es una formación inicial. Nos da unas competencias mínimas para ser profesionales, pero de ahí tenemos muchísimo que aprender más. Y a propósito de esta formación inicial, quiero hablarles de los grados académicos. Los grados académicos son niveles de preparación profesional por los que se puede optar al concluir la educación secundaria. Menciono esto porque en la lectura aparece un cuadro sobre los grados académicos en El Salvador. Quiero hablar de los grados académicos en Costa Rica. En Costa Rica están organizados en pregrados, grados y posgrados. Los pregrados tenemos al técnico, por ejemplo, que el prerequisito es tener el título de tercer ciclo de noveno año de secundaria y está más enfocado en adquirir destrezas y capacidades de índole muy prácticas, relacionadas con asuntos mecánicos, tecnológicos, pero también contables, por ejemplo. El título de un técnico le abre oportunidades laborales, por supuesto, pero no son considerados como una carrera universitaria. Tenemos el diplomado, que el requisito es tener un bachiller en educación media, y entonces aquí vemos los elementos o condiciones que se tienen que cumplir para poder acreditarse un título de estos. En el diplomado se deben completar de 60 a 90 créditos. Así es como se establecen los parámetros mínimos para obtener un título de estos. Cada curso o materia tiene diferentes créditos asignados. Y el tiempo, a diferencia de la tabla que se observa en la lectura sobre El Salvador, aquí en Costa Rica se estipula en ciclos. Un ciclo debe tener por lo menos 15 semanas. Un ciclo. Entonces, un diplomado debe tener entre 60 o 90 créditos, eso depende del diseño curricular del diplomado, y un tiempo mínimo. Estos son tiempos mínimos, no tiempos máximos. O sea, por lo menos, o lo menos, puede tener más, que debe tener un diplomado es de 4 ciclos, de 15 semanas cada ciclo. El pregrado de profesorado es exclusivo de educación en Costa Rica. También se ocupa un bachiller en educación media, o sea, de secundaria, y completar de 98 a 110 créditos y un mínimo de 6 ciclos. Esto permite o habilita a una persona para dar clases, aunque no haya todavía obtenido un grado universitario. Los grados en Costa Rica son bachillerato y licenciatura, que de hecho es un fenómeno muy curioso porque Costa Rica adoptó dos modelos de estudio y por eso tenemos dos grados, porque adoptamos el modelo primero francés de licenciatura y después se adoptó el modelo inglés, el de bachillerato, el bachelor. Y por eso tenemos ambos en una amalgama extraña en Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, porque ambos se consideran títulos válidos para considerar una persona profesional. El bachillerato es el grado mínimo profesional para considerar que una persona posee una carrera universitaria ya, en forma. Y los requisitos son de 120 a 144 créditos y por lo menos 8 ciclos, también de 15 semanas, mínimo. Pueden ser más. Es por eso que pueden existir cuatrimestres y semestres todavía. La licenciatura son cursos más especializados dentro de una carrera. Y el requisito para una licenciatura es el bachillerato universitario.
Sin embargo, hago la salvedad que hay planes de estudio que no tienen bachillerato, sino que son una licenciatura completa. En este caso, pues el requisito de la licenciatura es el bachiller en educación media, porque el plan de estudios es completo. Si una persona toma una licenciatura habiendo obtenido el título de bachillerato universitario, entonces los créditos de la licenciatura específicamente son de 30 a 36 y 2 ciclos mínimo. Pero si el plan de estudios es completo y no contempla un bachillerato universitario, sino que la persona ingresa en la licenciatura desde su graduación en secundaria, entonces los requisitos son de 150 a 180 créditos y por lo menos 10 ciclos de 15 semanas como mínimo. Tenemos después algo que aclarar, y es que en Costa Rica hay ciertas profesiones que no se pueden ejercer con el grado de bachillerato. Se exige el nivel de licenciatura para poderlas ejercer. Por ejemplo, enfermería, ingeniería, derecho. Usted puede graduarse como bachiller en enfermería y puede graduarse como bachiller en derecho o en ingeniería y puede trabajar, pero no se le va a considerar un profesional. Usted puede ser asistente, pero no puede, por ejemplo, en el caso de ingeniería, firmar como ingeniero de un proyecto. Puede ser asistente de un ingeniero, pero hasta que no sea licenciado no se le otorga el estatus de profesional en esa disciplina. Los posgrados tienen, por ejemplo, la especialidad que no emite un título universitario como tal, no tiene créditos como requisito para obtener el título, sino haber cumplido por lo menos con 1.620 horas de práctica profesional supervisada, haber cumplido también 2 ciclos de cursos, pero el énfasis en la especialidad es la práctica. Tiene un componente eminentemente práctico. El otro posgrado es la maestría, en donde se busca que la persona se especialice en alguna área específica de su profesión. Y tenemos maestrías profesionales y maestrías académicas. Un requisito para ingresar a una maestría puede ser bachillerato o licenciatura. Algunas permiten que usted entre en maestría con un título de bachillerato. Y los créditos deben ser de 60 a 72 y por lo menos 4 ciclos de 15 semanas como mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre una maestría profesional y una maestría académica? Bueno, en la maestría profesional el plan de estudios es como más general y es más práctica. Está más enfocada en resolución de problemas, de situaciones. Los productos derivados de una maestría normalmente son informes, proyectos o propuestas de proyectos. En cambio, las maestrías académicas, el plan de estudios está más enfocado en la investigación, en producir conocimientos. Por eso los productos de una maestría son las tesis o los trabajos de investigación. Este es el énfasis de una maestría académica. Y por último tenemos el doctorado, que se considera la cúspide del desarrollo profesional de alguien siempre y cuando, y esto es muy importante aclararlo, lo que la persona quiera hacer sea dedicarse a la investigación o la docencia, porque el componente más importante de un doctorado es la investigación. Este es el componente más fuerte, el énfasis. Y por supuesto, el producto es una tesis. Se deben cumplir de 50 a 70 créditos y por lo menos unos 4 ciclos de 15 semanas como mínimo. El otro elemento del que queremos hablar sobre ética profesional es la competencia profesional. Hemos ya mencionado algo en clases anteriores sobre las competencias. En primer lugar, está la competencia intelectual. Esto tiene que ver obviamente con las capacidades intelectuales de una persona.
su inteligencia. Y hay factores externos que inciden en la competencia intelectual de un profesional. Y me refiero específicamente a qué clase de educación recibe, qué clase de formación recibe en la universidad, la calidad de sus profesores, del plan de estudios, del material con el que es preparado. Esto es un factor externo que incide en la competencia intelectual de un profesional. Y el otro factor es el factor interno, es decir, las capacidades intelectuales propias de la persona, su inteligencia, pero también su dedicación al estudio. Y esto nos lleva a la discusión que se ha dado mucho sobre la calidad de la educación universitaria en Costa Rica, que se ha puesto en entredicho muchísimo. Hay una formación profesional muy deficiente en muchas áreas en Costa Rica. Y hay gente que discute qué es lo que más pesa, si la calidad de la educación en la que la persona estudia o la calidad del estudiante como tal. Los dos factores tienen un gran peso. ¿Qué tan buenos son los profesores que tiene? ¿Qué tan bueno es el plan de estudios? Pero también cuánta dedicación, cuánto esfuerzo, cuánta disciplina hay en el estudiante para apropiarse de los conocimientos necesarios. Además de la competencia intelectual está la competencia moral o ética. Y esto tiene que ver con el valor del profesional como persona, como ser humano. ¿Cómo incide él en el ejercicio de su profesión en el bien común? Es que nosotros vamos a encontrarnos con personas muy competentes intelectualmente y pensamos que ya por eso es una persona muy competente profesionalmente. Pero tal vez es una persona con serias deficiencias morales, es decir, tiene un comportamiento no ético. Es muy importante también tomar en cuenta las competencias morales de alguien, su integridad y su capacidad para dignificar la profesión que ejerce. Y por último, está el tema de la competencia física, que es algo de lo que muy poco se habla, pero que en realidad es muy importante. Hay ciertas profesiones que demandan ciertas competencias o capacidades físicas. Por ejemplo, si usted aspira a ser un piloto, usted necesita tener una buena agudeza visual. Hay ciertos trabajos que demandan cierta fuerza física. Si usted aspira a ser astronauta, usted necesita ciertas capacidades físicas de resistencia y de fuerza. De manera que este componente es muy importante también a la hora de ejercer una profesión. Por supuesto que hay personas con capacidades distintas que aspiran a una profesión con esfuerzo, dedicación y sacrificio. Pueden ejercer una profesión, pero les va a costar muchísimo más que a otros que tal vez sí tienen las competencias físicas necesarias. Un cuarto elemento es el carácter profesional. ¿Qué es esto? Es el conjunto de propiedades o características que distinguen a un profesional. Es la marca, es la huella que deja una persona. Es lo que lo distingue como profesional. Es lo que lo saca del montón. Es algo muy particular de alguien, cómo él ejerce su trabajo. Puede haber muchísimos profesores, pero el carácter distingue a un profesor de otro. Nos referimos a esas cualidades, a esas virtudes que esa persona tiene. Y por último, la conducta moral profesional. Dice que es el conjunto de facultades y obligaciones que tiene el individuo en virtud de la profesión que ejerce en la sociedad. Ya hemos hablado en otras sesiones sobre la relación entre las profesiones y la ética y la moral. El profesional ejerce su trabajo en un entorno social. Por lo tanto, él debe cuidar
cuáles son las demandas morales de la sociedad a la que pertenece, pero también cuáles son las demandas